¿Qué tal, hermanos? Es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma. Es una bendición el ver que la palabra del Señor encuentra el cauce para poder llegar a todos y cada uno de nosotros. Le envío un saludo muy fuerte a todos los hermanos de las distintas localidades. Eh, Debemos permanecer firmes en el Señor, hermanos. Antes de comenzar con este tema, quisiera que hiciéramos una oración para que el Señor sea el que nos permita fluir en su palabra. Padre, gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu mensaje, de poder comer de ti. Por favor, en este momento, danos esa porción, Señor, que requerimos de tu Espíritu. Venimos a ti necesitados, Padre, hambrientos, sedientos, sedientos de ti. Por favor, Señor, que cada uno de los que podamos escuchar este mensaje, encontremos esa porción justa, esa porción necesaria, suficiente, que nuestros espíritus necesitan, Padre. Sabemos que eres fiel y justo y que así lo harás, Padre. Amén. Bien, en esta ocasión el mensaje lleva por tema arrebatando el reino a los violentos. Quisiera contextualizar un poquito al respecto de los días que estamos viviendo y del porqué de este mensaje. Bueno, siento que a pesar de todo, pues el tema constante en nuestra sociedad sigue siendo la pandemia. ¿Y por qué no nos podemos separar de esto? Pues porque vemos que afecta, sigue afectando y determinando el cómo realizamos muchísimas cosas en nuestro día a día. Eh, Sobre esta pandemia yo quisiera que viéramos simplemente que es otra faceta más de la decadencia de este mundo. Este mundo, hermanos, ya tiene sus días contados, ya está condenado. Este mundo, me refiero a este mundo corrupto en el que para que alguien pueda ser feliz, alguien tiene que estar triste. En este mundo en el que para que alguien tenga algo, alguien debe carecer de ello. Para que alguien tenga que estar arriba, forzosamente, alguien tiene que estar abajo. Ese mundo decadente ya tiene sus días contados, hermanos. Y vemos que este mundo no se detiene, a pesar de que pudiéramos considerar que en estos 4 meses y medio las cosas se han detenido, vemos que no es así. Todo ha continuado su marcha, solo que de una manera muy distinta. Incluso la economía, la educación, todo ha seguido su rumbo. Y debemos reconfortarnos porque nosotros vemos que el mover del Señor tampoco se ha detenido. Sus planes tampoco se han detenido. Nosotros como hijos de Dios tampoco nos hemos detenido. Y prueba de ello son estos mensajes, ¿verdad? Que han encontrado la manera de llegar hasta nosotros. Pero debemos de ver el riesgo que podemos estar corriendo muchos hijos de Dios. Y es que hay alguien que está acechando. Bien dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros podemos decir muchas cosas al respecto, que no nos preocupa mucho esta cuestión por parte del enemigo, porque estamos firmes y porque eso no llegará a nosotros. Pero así como lo dice la palabra, que por sus frutos vamos a conocer a los árboles, nuestros actos son los que nos dan a conocer en este aspecto. Hay que ver que las dificultades que atravesamos actualmente no son nuevas, pero sí nuevamente este riesgo de caer en la apatía. Todos hemos tenido pruebas en nuestro proceso como hijos de Dios y pareciera que el confinamiento pues pudiera en algunos casos decir que las ha frenado, ¿no? Por este hecho
de la falta de interacción con las demás personas o el ya no tener que salir a ciertos lados. Pero también puede que el aislamiento las haya acentuado, haya hecho más evidente estos procesos que tenemos como hijos de Dios. No sea que tengamos que oír nuevamente el exhorto que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 17 y 18. Dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En este aspecto quiero que veamos que como hijos de Dios, a veces caemos en esa equivocación de pretender que todo es un proceso, que todo es una prueba del Señor o incluso un ataque del enemigo. Cuando, y ese sí es el aspecto que me quisiera aquí apartar de él, es que a veces caemos en negligencia. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, en nuestro caminar, en nuestra salvación. Es como si un atleta que va a participar en una carrera, pues no entrena, no se nutre adecuadamente y el día de la carrera llega tarde y la pierde esta carrera y quiere consolarse diciendo que es una prueba del Señor, que el Señor ya había determinado que él no la iba a poder ganar y lejos de todo esto, pues se enoja todavía más con el Señor, ¿no? Entonces, en esa cuestión de la negligencia hay que poner bastante atención, hermanos, y recurrir a la palabra porque no nos podemos mover de esa manera. Ahora bien, ¿qué hay de aquellos hermanos que realmente están esforzándose, que realmente no se están conformando a lo que este mundo brinda y que aún así tienen que afrontar muchas pruebas, pruebas que incluso rayan en la tragedia? Imaginémonos que somos usuarios de una empresa como las empresas telefónicas, ¿no? Que brindan estos servicios. Muchos hemos escuchado que en ocasiones la red falla o se cae la red, ¿no? Y por la de malas esto nos llega a pasar en momentos críticos, en momentos donde necesitamos realmente de ese servicio, de esa cobertura, de la cual nos sentimos muchas veces, pues ya como parte de nuestra vida, ¿no? Nosotros ya vemos que el hacer una llamada, que el mandar un mensaje o consultar cierta información en internet, pues ya es algo muy sencillo como abrir nuestro celular y consultarlo. Pero ¿qué hay cuando sí tenemos esa necesidad y que esta red pareciera que no está? Nos sentimos frustrados, ¿no? Y vemos la manera de que este servicio se restablezca y como vemos que no se puede, nos empezamos a enojar con esta empresa, ¿no? Con los que nos dan este servicio. Y cuando ya podemos tener cierta comunicación, pues acudimos a servicios al cliente, ¿no? Y hasta nos enojamos con el operador y le exponemos nuestro caso, la necesidad que hubo en nosotros y que ese servicio no estuvo presente. ¿A qué empresario, hermanos, le conviene pues quedar mal con sus usuarios? A ninguno, ¿no? Yo creo que todos estos empresarios eh, se dedican a que su servicio sea de calidad, a que sus usuarios realmente obtengan los beneficios que ellos les prometen que van a obtener, ¿no? Así es el Señor con nosotros. Realmente el Señor dice, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Él no quiere quedarnos mal. Pero regresando a este ejemplo de las empresas de telecomunicaciones, a veces
hay otras empresas que se dedican a entorpecer, a sabotear a estos empresarios, a estas empresas que tratan de brindar un buen servicio. Y que a través de varias artimañas, de varias estrategias desleales, sí logran sabotear la cobertura de estas empresas. Y generalmente tienen que recurrir a estas prácticas porque ellos no pueden brindar un servicio tan bueno como lo hacen estas empresas que sí tienen la captación de todos estos usuarios. Tienen que recurrir a estas trampas. Y si nos damos cuenta, muchas veces sí logran su cometido, de que incluso los usuarios dejen a las empresas con las que originalmente estaban y se cambien a otras, ¿no? Y esto no necesariamente quiere decir que van a obtener un mejor servicio, sino que les fue arrebatada esa oportunidad de tener un servicio de calidad. Se les impide el poder tener esta, este disfrute, esta mejor calidad de vida, ¿no? Y esto también nos puede suceder de una manera espiritual. Y en cosas que no solo se queden en el aspecto espiritual, sino que nos impacten de una manera totalmente palpable. Vamos a leer un versículo, el versículo de Mateo 11, capítulo 11, versículo 12. Dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto se lo estaba diciendo el Señor Jesús a, a una porción del pueblo de los judíos, y en ellos habían obviamente escribas, fariseos, pueblo en general, y él precisamente había terminado de hablar con unos discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya estaba en prisión y había enviado a sus discípulos a preguntar si realmente Jesús era ese Cristo, era el Mesías que estaban esperando, o si tenían que esperar a alguien más. Entonces Jesús les responde sobre las cosas que Él está haciendo y, y les dice estas palabras a los fariseos que estaban también ahí expectantes de cuál era la respuesta que Jesús le daba a los discípulos de Juan. Este versículo siento que ha tenido por mucho tiempo una interpretación limitada, porque se ha querido aterrizar únicamente a que nosotros tenemos esta cuestión de que podemos arrebatar nuestras bendiciones del mundo, ¿no? Y lejos de que se enfoque a una cuestión espiritual, se ha querido enfocar a cuestiones como: hermano, si tú quieres un auto, arrebata tu bendición. Si tú quieres una casa, arrebata tu bendición. La bendición es para los violentos, vamos a ser violentos. Arrebátalo, arrebata tu salvación, pero de una manera muy superficial. Vamos a darle un enfoque distinto a este versículo. Vamos a leer este mismo versículo, pero en la versión de la traducción al lenguaje actual. En una de sus apartados nos menciona que otra traducción de este versículo pudiera quedar de la siguiente manera. Igual, Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Entonces, vamos a ver cuál ha sido esta característica que ha llevado a distinguir a los hijos de Dios.
Y en esto quiero hacer esa comparativa de esta interpretación limitada a la cual me refiero. Jesús se define a sí mismo como manso, no como violento. No se practica esta violencia. Y el ser valiente no es lo mismo que ser violento. Y también estoy consciente de que hay otras versiones que lo definen como los valientes lo arrebatan o lo toman. Pero vamos a leer precisamente para seguir este cauce los siguientes versículos. Mateo, el mismo libro, Mateo 23, del 1 al 13. Nos va a contextualizar bastante bien esto a lo que quiero llegar. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Creo que aquí es bastante evidente, ¿no? El por qué precisamente Jesús le dice estas palabras de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si comparamos eso con lo que les está diciendo nuevamente a ellos, vemos que a través de toda esta religión que los escribas y los fariseos trataban de poner en los hombros de las personas del pueblo que quería entrar a un conocimiento pleno de la verdad, en Dios, en Cristo, en Jesús que les estaba hablando tantas cosas y que los fariseos querían que la gente dudara. Era como si Jesús les quisiera dar esa cobertura, esa nueva señal, y que todas estas personas estuvieran haciendo lo posible porque ellos no recibieran el mensaje de vida. Les estaban arrebatando precisamente esta oportunidad de entrar a ese conocimiento y de esta manera poder entrar al reino de Dios, tener ese reino de los cielos, que era Jesús mismo en ese entonces. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Tenemos que estar bien conscientes que hay una oposición. Hay una oposición en este mundo. Y si bien la palabra nos recuerda que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sí debemos ver que hay un plano espiritual. Desde que Jesús llegó a este mundo, Él ya no estaba encauzado a la cuestión de los hombres. Porque había mucha gente que pensaba que con estas palabras que Jesús les decía, o con esta promesa de quién
era Jesús, iba a haber un levantamiento armado y que se iban a poder liberar a través de una guerra del Imperio Romano. Pero Jesús ya no tenía esa intención en sus palabras. Tenemos que ver que hay una oposición en el día de hoy, de que nosotros tengamos ese reino de los cielos que es Cristo en nosotros y que se nos quiere arrebatar. Ahora, ¿quién es el que viene para hurtar, matar y destruir? Pues es el enemigo, es el diablo. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia muy, muy, muy clara entre esta descripción que empieza a dar Jesús sobre los violentos y esta otra descripción que da Jesús en Lucas 16:16. Dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esta sí es una cuestión que se asemeja más a la interpretación que se le daba a Mateo 11:12. Pero aquí ya nos está delimitando exactamente qué es lo que vale la pena. No, nosotros no estamos aquí para arrebatar algo material. Hay que ver cómo dice: el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí ya nos delimita cuál es nuestro calificativo y debe ser esforzados. Esos esforzados que vencen barreras, porque si te tienes que esforzar para algo, quiere decir que no es sencillo hacerlo, no es sencillo desempeñarlo, no es sencillo entrar en el reino. Pero ahí requiere, y es lo que les decía, que seamos diligentes, no negligentes, y esforzarnos para poder entrar. Entonces, a pesar de todo esto, de todos estos esfuerzos, va a haber una oposición. Porque así como en los tiempos de Jesús había gente que sí quería conocer de Dios, pero los escribas y los fariseos los amedrentaban para que ya no los siguieran, así con nosotros el día de hoy. El enemigo hace lo que está a su alcance para que nosotros dejemos de seguir al Señor, para que esa comunión con Cristo que tenemos nos sea arrebatada. Y también se nos arrebatan muchísimas cosas. ¿A ti, hermano, se te han arrebatado cosas? ¿Te sientes despojado en alguna manera? Aquí tenemos que ver lo siguiente, hermanos. De la misma manera en la que nosotros no podemos dar algo que no tenemos, no se nos puede arrebatar algo que no poseemos. Y si tú de cierta manera sientes que esa comunión, que esa cobertura que tú disfrutabas con Cristo, con el Señor, esta cobertura del Espíritu Santo, si tú sientes que se te ha sido arrebatada, es porque sí la tenías, hermano. Es porque sí la tenías. Ahora, el enemigo quiere hacernos dudar en estos momentos y decir, pues es que entonces yo nunca tuve nada. La palabra de Dios no fue genuina en mí. No era lo que yo esperaba. A lo mejor era pura filosofía o retórica. Pero no, hermanos. Hay que recordar estas palabras de Jesús. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y para poder lograrlo hay que sortear todas estas trabas que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos explicar, pero que sí podemos ver que eso que nosotros pensamos que tenemos nos es arrebatado. Ahora,
¿Cómo restablezco este servicio? ¿Cómo vuelvo a tener esta cobertura sin irme a la competencia, no? Precisamente la interpretación limitada del versículo de Mateo hace que centremos la vista muchísimo en nosotros, al mostrarnos como esos valientes que podemos arrebatar lo que sea. Sin embargo, no nos proporciona la porción espiritual para que esto sea posible, quedándonos únicamente en lo almáticos. Porque vamos a ser honestos, hermanos. Cuando estamos atravesando una prueba muy fuerte, ¿cuántos de nosotros realmente nos sentimos violentos? ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentimos incluso valientes? ¿No? Cuando vemos que estamos en el suelo, cuando vemos que todo lo que nosotros pretendíamos acerca de nosotros se ha desvanecido y que realmente nos podemos sentir derrotados, ¿no? Eh, en ese momento yo puedo decir, no, es que sí soy bien valiente o incluso violento. Hay que ver que en primera instancia el que nos sintamos de esta manera no está mal, no está mal, hermanos, porque es entonces que vamos a ver cuánta falta nos hace el Señor, ¿no? No, nosotros no somos los que peleamos esas batallas. Y muchas veces podemos perder un poquito el foco y sentir que nosotros sí estamos peleando cada batalla, que nosotros sí estamos ganando cada victoria, que todo lo que tenemos sí corresponde a cada uno de nuestros esfuerzos. O sea, que el Señor nos está pagando, que el Señor está en deuda con nosotros. Pero no es de esta manera. Y por lo mismo les digo, no está mal que en ese sentido nos sintamos arrebatados, de que algo nos fue arrebatado, despojados. No está mal, pero no hay que quedarnos en eso. Ahora, siguiendo este camino en el cual nos había situado nuestro hermano Esteban, respecto a la adoración, quiero comentarles que la adoración precisamente es la vía para poder restablecer esta cobertura, para poder estar nuevamente con esto que teníamos, para poder ahora sí nosotros arrebatarle a estos violentos que quieren impedirnos la entrada, que quieren impedirnos el que tengamos a Cristo en nuestros corazones. Quiero citar el ejemplo de la vida de Job. Todos conocemos que Job era un hombre justo, un hombre que practicaba la piedad, la justicia, y que sabía que sus hijos a lo mejor, pues no, y que él hacía muchas cosas precisamente a causa de esto, y cómo le fueron arrebatadas muchas cosas, cuestiones materiales a sus hijos, casi casi en un santiamén, ¿no? Sin que él lo esperara, parece que fue despojado, ¿no? Se le arrebataron todas estas cosas. ¿Cuál fue su actitud ante esto? Muchos a lo mejor lo tenemos así en la mente de que, pues, respondió de una manera ejemplar en la que ninguno de nosotros pensamos que respondemos cuando nos sobrevienen todas estas cosas tan difíciles. Pero vamos a ver algunas cosas que Job dice y que realmente vamos a ver que no somos tan distintos. Fíjense, dice Job 4:25. Esto lo dice Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acometido lo que yo temía. ¿Cuántas veces no decimos justamente lo que yo más temía que me pasara? Ese miedo fue lo que justamente me pasó. Y vemos que desafortunadamente, lejos de que en sus amigos encontrara ese consuelo que él buscaba, llama a sus amigos consoladores molestos. Esto lo vemos en Job 16:2. Pero con todo esto, con todo y que Job llegó a renegar del día en que nació
y que él definitivamente prefería no haber existido, él no renegó de Dios, de quién era de Dios y de lo que él podía obtener a través de Dios. Job 19, 25 al 27 dice: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha esta piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El hecho de que nos sintamos con dolor no va a hacer que nosotros reneguemos del Señor. Por eso les decía que el sentirnos mal, el sentirnos derrotados, no va a hacer que nosotros reneguemos del Señor. Porque esto solamente va a ser algo temporal. Porque sabemos en quién estamos confiando. Así de la misma manera, Job tenía múltiples quejas sobre la aparente prosperidad de los impíos, añoraba bastante los tiempos de abundancia y de prosperidad pasados, y se lamentaba muchísimo de su condición actual. Incluso en Job 30:20 vemos como Job dice: clamo a ti, refiriéndose a Dios, y no me oyes. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos en esto, no? Que a pesar de nuestro clamor, Dios permanece en silencio, en un aparente silencio. Pero pues es porque nosotros no dejamos de hablar, ¿no? Y vemos que sus amigos en sí no es que fueran tan malos, ¿no? No es que fueran malos incluso, solo que en su visión limitada de las cosas no daban crédito de que tantas y tantas calamidades le estuvieran aconteciendo a Job sin que él hubiera hecho algo para merecerlas. Es que nosotros también creemos este engaño del enemigo que dice: algo hiciste para merecer esto, ¿no? Dios no es real, todo lo que tú pensabas que tenías en el Señor es falso, busca en otro lado. Y se nos quiere arrebatar esta cuestión, pero es a través de nuestra adoración que realmente vamos a llegar a ver que Dios está por encima de todas estas cosas, que Dios está ahí, que Dios no nos ha dejado, que más allá de nuestra justicia, de todo lo que nosotros pensamos que hacemos bien y que por ende no nos debe ir nunca de acuerdo a nuestros propios criterios mal, más arriba de todo eso está Dios. Y eso llevó a Job, después de que Dios lo confrontara, a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, vemos aquí que hay una nula utilidad o una muy poca utilidad de los consejos y de la sabiduría humana, en la sabiduría humana. Y es que si el enemigo quiere alejarnos de Dios, si el enemigo quiere arrebatarnos esa comunión que tenemos con Cristo, se va a topar a que nosotros simple y sencillamente, a través de esa cuestión tan difícil que atravesemos, vamos a llegar a conocer más a Dios. Y nosotros vamos a tomar de vuelta eso que nos fue arrebatado. Y eso lo vemos en la restauración de Dios. La restauración de Job. Y también lo vemos en la restauración de Jesús. ¿Cuál fue la adoración de Jesús respecto a los tiempos malos? Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y vemos cómo fue restaurado Jesús. Y Jesús, aún en esa calamidad, oraba por los que lo estaban crucificando. A lo mejor Job no llegó a esa estatura, ¿no? Pero vemos cómo se perfecciona la adoración de Job en Jesús. Es por eso que nosotros debemos de estar siempre constantes a pesar de externar nuestro dolor, a pesar de externar todo lo que nos aflige, no renegar del Señor, porque es a través de esa adoración que nosotros vamos a arrebatar
vamos a obtener esa restauración. Yo sé que es muy complicado atravesar por tantas y tantas situaciones, pero quiero bendecirlos, hermanos, con este último versículo. Salmos 27:14 dice de la siguiente manera: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esfuérzate, hermano. No va a ser sencillo. Aliéntese tu corazón. Quiere decir que van a haber momentos en los que experimentemos una soledad profunda, en la que nada de lo que nos puedan decir los hermanos nos va a llenar. Pero tenemos que saber en quién estamos esperando. Aguarda a Jehová. De esta manera nosotros vamos a poder arrebatar eso que se nos está impidiendo. Y esto es tener una comunión plena con Dios y sentir a Cristo en nosotros. Espero que estas palabras sean de bendición, de edificación para cada uno de ustedes, hermanos. Y realmente los animo a que todos permanezcamos firmes en el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.